Bienvenidos a este foro virtual de Industria Eléctrica, Monopolio o Rectoría del Estado, organizado por Caminos de la Libertad. Soy Fernando Cota y estaré a cargo de la moderación. Hoy nos acompaña un panel de lujo. Tenemos a Guillermo García Alcocer, profesor del ITAM y expresidente de la Comisión Reguladora de Energía. Abril Moreno, consultor en Asuntos Públicos y Energía. Pablo Zárate, Managing Director en FTI Consulting. Sergio Sarmiento, periodista mexicano y presidente de Caminos de la Libertad, y a Víctor Ramírez, de la plataforma México, Clima y Energía. Este panel ocurre en un contexto muy interesante. El pasado febrero, al iniciar un nuevo periodo de sesiones en el Congreso, López Obrador hizo uso de su facultad presidencial para presentar una iniciativa preferente. Estas iniciativas obligan al Congreso a dar un trámite acelerado a la propuesta, que tanto diputados como senadores posteriormente puede modificar o rechazar, pero que en ningún caso puede mandarlo a la congeladora. La propuesta consiste en una modificación a la Ley de la Industria Eléctrica de 2014, creada en el contexto de la reforma energética. Quienes defienden esta reforma afirman que con ella se crea un régimen de competencia que permita atraer inversiones extranjeras, generar empleos, abaratar la electricidad y contar con energías más limpias. Por su parte, López Obrador y los opositores a la reforma afirma que esta reforma ocurrió en el contexto de la corrupción generalizada en el periodo neoliberal y que únicamente sirvió para que algunas empresas vinculadas al poder tuvieran negocios lucrativos a costa de la CFE, que quedó en ruinas. Así las cosas, la iniciativa del presidente busca, entre otras, cambiar el régimen de prioridades energéticas y darle prioridad a las plantas de carbón y combustóleo de la CFE frente a las energías eólica y solar del sector privado. En cualquier caso, el tiempo corre y el primer plazo fatal será en la primera semana de marzo, cuando la reforma debe ser votada en la Cámara de Diputados. Con esto, abrimos la primera pregunta, y es, en caso de aprobarse la reforma en sus términos, ¿qué impacto tendría no solo en el sector energético, sino en otros aspectos como la certidumbre jurídica, la libertad económica, la inversión extranjera o la protección del medio ambiente? Le voy a dar la palabra por 10 minutos a Guillermo en primer lugar. Adelante, Guillermo, bienvenido. Bueno, gracias por la introducción, querido Fer. Sergio, gracias por la invitación también. Pablo, Víctor, Areli, amigos todos, un gusto estar con ustedes en este foro. Yo te diría que tenemos que dar como que un paso atrás en términos de cuál es el objetivo que busca el mercado eléctrico en nuestro país. Y yo te diría que básicamente se reduce a tener la electricidad que se necesita en la cantidad adecuada, con la cantidad adecuada, al precio más bajo posible y de la forma más amable con el medio ambiente. Entonces, si lográramos encuadrar en esos objetivos el futuro de la energía en México, eso nos daría pie a poder evaluar pues la pertinencia o no de los cambios que se están proponiendo. Básicamente, pues esos objetivos se alcanzan ¿cómo? Primero, pues fomentando la inversión, porque como ustedes saben, y aquí hay expertos muy calificados en este tema, la demanda eléctrica va va acompañando el ciclo económico. Entonces, hay quien te dice que el ciclo económico, si crece al 2%, la electricidad debe crecer en su oferta unos puntos más. Supongamos que tiene que crecer al mismo ritmo y comparemos esa necesidad en los siguientes 15 años y eso comparémoslo con el programa que está planteando la CFE de inversión hacia adelante. Les adelanto el resultado del análisis. No alcanza. No alcanza, no hay manera de que alcance. Se necesitan más o menos 8 puntos del PIB en inversión pública y privada para que en los siguientes 15 años tengamos la electricidad que acompañe un crecimiento económico moderado. Entonces, es ahí donde entra la fórmula de complementariedad, ¿no? De decir, el Estado puede entrar, obviamente debe entrar y debe fomentar la inversión y debe invertir, pero no va a tener las fuerzas para poder levantar 8 puntos del PIB en inversión. Nada más un dato que les puedo dar, que ustedes también seguro saben, una reforma de alto calado en materia tributaria te podría recaudar 1 punto del PIB. Y eso te lo daría cada año, ¿no? Esto querría decir que tendrías que destinar durante 8 años una gran reforma fiscal solamente al sector energía.
Y la realidad es que nuestro país tiene necesidades de salud, tiene necesidades sociales, tiene necesidades de otras infraestructuras que deben ser realizadas. Y en ese sentido, hay una actividad que es toral en todo esto, que es la transmisión. Entonces, la transmisión son como las avenidas troncales de las grandes carreteras que permiten unir a las ciudades, y eso es lo que va a permitir que converjan los precios. Entonces, todo este gran paraguas que te estoy platicando, Fer, para mí es cómo deberíamos de calificar la iniciativa. Y a partir de ahí, pues empezar a ver los elementos de la misma, ¿no? El primer elemento es cambiar el despacho eléctrico, el despacho de mérito económico por uno que primero ponga en operación a todas las plantas de CFE sin importar su costo, y después, si queda algo de demanda no atendida, se atenderá con un mercado que incluirá a las empresas que tengan y a las empresas que tengan las plantas más eficientes. Pues eso, en un entorno en el que las tarifas, se dice, no subirían en términos reales, no subirían más que por la inflación, pues solamente te da dos caminos: más costo, porque tu generación va a ser más cara, y más pérdidas para CFE, o alternativamente más subsidios para poder subsanar esa pérdida en términos de las finanzas de CFE. Entonces va a haber una presión mayor a las finanzas públicas con esta propuesta, va a haber un desincentivo a la inversión más fuerte del que ya hemos tenido en estos últimos años, y va a haber una gran incertidumbre, como tú mencionabas. Yo quisiera dejar ahí mi primera intervención, sobre todo porque sé que va a haber muchos y buenos comentarios de ustedes. Muchas gracias, Guillermo. Pasamos con Abril, igual por 10 minutos. Pon el audio. Bueno, es lo de hoy. Sí, por lo menos no estuviste convertida en un gato. Sí, por lo menos no. No soy gato. Bueno, no, les decía que muchísimas gracias a Caminos de la Libertad, Sergio, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo compartir pues este panel con amigos tan queridos como Guillermo, como Víctor y como Pablo. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que si se aprueba, lo primero para mí es que sería una violación al marco constitucional. O sea, nuestra ley suprema finalmente es la Constitución. Y entonces vamos a empezar con esta violación, artículo 28 constitucional, la libre competencia, vamos a empezar con la no retroactividad, se van a violar. Una cosa es la ley y otra cosa son los contratos privados, por así decirlo. Entonces vamos a tener una afectación a los contratos que, como dijo Guillermo, pues va a generar una mayor incertidumbre jurídica, una mayor afectación en materia de inversiones. Creo que otro punto también es este gobierno de la Cuarta Transformación, o como se llaman como la Cuarta Transformación, lo que ellos han estado abanderando es el combate a la corrupción. Entonces yo pondría dos cosas en la mesa. Lo primero es que esto abre la puerta a los contratos de discrecionalidad al quitar las subastas. De por sí ya estamos viendo en el sector energético que una muy buena parte de los contratos que se han venido realizando ya no son por licitación, sino son por contratos directos. Mucha información se está pasando a 5 años en materia de transparencia y no nos permiten ver las puertas. Entonces, esto va a incrementar este proceso de falta de transparencia en esta materia. Por otra parte, ellos, ahorita estábamos escuchando el Parlamento Abierto y decían una y otra vez que hay, sobre todo que los autoabastos, que han generado, que son corruptos, que hay mucha violación. Ok, pero en lugar de hacer un cambio generalizado, entonces, ¿por qué no hacen una revisión, como hicieron con los 111 contratos de petróleo? ¿Por qué no hacen una revisión de los contratos para ver cuál está violando el marco, cuál es el que está generando algún impacto en esta materia de corrupción, ¿no? Entonces, creo que también hay otro problema también, que es el tema del despacho, que se están priorizando nuevamente el tema ideológico en lugar de una cuestión de eficiencia y la parte económica. El artículo 101 de la LIE habla del mérito económico. Entonces, por eso es que las energías renovables no
además de por ser limpias, una de las razones de por qué están primero en el despacho es porque son las más económicas y que esto podría ayudar en un momento dado, pero eso se lo voy a dejar a Guillermo para que después nos explique bien este tema de las tarifas. ¿Por qué de alguna forma deberían de empezar a bajar las tarifas? Sin embargo, el gobierno tiene ha tenido una promesa de campaña en decir, no voy a subir las tarifas eléctricas, pero tampoco ha dicho que las va a bajar. Y un ejemplo muy claro de algo que pasó el año pasado, a la caída del precio del petróleo y a la caída de los petrolíferos, se bajaron las tarifas, o sea, se debería de haber bajado las tarifas, porque gran parte de las plantas térmicas de la CFE son plantas que vienen que usan diésel, que usan combustóleo, y si los precios estuvieron en negativos, ellos tuvieron un ahorro. Hay un estudio que es más o menos de 40% en megawatt hora. Entonces, y esto no se vio reflejado en las tarifas que nos proporcionaron a nosotros. No fueron capaces de bajarlos. Otro problema que creo que viene es el tema de los subsidios. Este es el impacto que vamos a seguir teniendo porque la CFE se van a seguir incrementando los costos, seguramente tarifas, o para no incrementarse los costos, más bien ellos van a tener que meter más subsidios. Y esto obviamente pues es un reflejo a las finanzas públicas que, como bien decía Guillermo, se podrían haber utilizado en otros sectores como educación, salud, etcétera. Algo muy importante es el tema del costo que se les va a generar a las empresas energéticas, a las empresas. La energía es una cuestión transversal que pasa para el sector, o sea, le ayuda al sector de los automotriz, al sector alimentario, a diversos sectores. El remover, cuando ellos dicen, el CCE decía, va a haber una expropiación indirecta. Sí, aparentemente sí lo va a haber. Esto implica que la CFE va a absorber pues podría ser absorber estas empresas y esto va a incrementar las tarifas eléctricas. Y cuando se incrementen va a haber un producto inflacionario para todos nosotros y va a haber un incremento en todas estas cadenas de valor y en estas cadenas económicas del país. Entonces, la verdad es que es muy lamentable lo que está sucediendo y hoy también digo una cosa extra. El Parlamento abierto, desafortunadamente ayer ya hubo una comisión que ya antes de un Parlamento abierto, antes de que hubiera un diálogo, ya emitió una postura, la cual, si bien aprueba esta parte de que pase la iniciativa preferente, también habla de que va a haber costos, va a generar externalidades y va a generar otro tipo de costos, ¿no? Entonces, como dice Guillermo, yo también dejaría en este momento esto, pero esto me parece que son los primeros puntos que puedo abordar sobre el tema. Muchas gracias, Abril. Pasamos con Víctor. Hola, pues antes que nada también agradecer mucho, Sergio, la invitación y es un placer compartir el espacio con Abril, con Guillermo y con Pablo, que además de todo son grandes amigos. Yo quisiera empezar con una parte que es bastante obvia y que no hemos dicho o que no hemos sido capaces de decirle a la gente que no está metida en el sector. La iniciativa es clara. A diferencia de la reforma de 2013 que ponía en el centro de la atención al ciudadano, aquí deja de estar el ciudadano y si lo queremos hacer en palabras del presidente, el pueblo bueno como la prioridad del marco legal nuevo, ahora está una empresa, cualquiera que sea, es a la que se le está dando la prioridad. Entonces, esto yo creo que a cualquier ciudadano que paga su factura de energía eléctrica en su casa, en su negocio, le debe de preocupar que dejamos de ser la prioridad de este gobierno y que la iniciativa busca fortalecer a una empresa, cualquiera que sea su naturaleza, pública, privada. Yo creo que esa es la primera parte preocupante. La segunda parte preocupante es que en términos ambientales vamos a tener problemas serios. Y de hecho, el presidente no lo dice, o tal vez no lo ha entendido, pero nos genera también riesgos fuertes el despacho que está proponiendo. Él dice que primero se reciban las hidroeléctricas. La gran pregunta es cuando no tengamos agua, ¿qué va a pasar? O cuando tengamos agua en exceso, como los fenómenos naturales que son impredecibles, o más bien no son controlables, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero hay una parte más interesante, y es que finalmente vamos a mantener o incluso incrementar la cantidad de emisiones que tiene el sector eléctrico y entonces vamos a ponerle
una piedrita más al camino o a la lucha en contra del cambio climático. Y eso va a terminar empeorando la situación de las propias hidroeléctricas, generando lluvias atípicas o sequías más frecuentes, que son efectos de cambio climático. Y finalmente eso también va a afectar a la confiabilidad del sistema, y es totalmente lo contrario de lo que dice la iniciativa de reforma. La iniciativa dice que va a poner las plantas firmes de CFE porque son las que pueden generar respaldo y que pueden tener energía de forma confiable. La realidad es que los propios documentos del Estado mexicano, el PRODECEN 2019, tiene una gráfica muy bonita, o más bien de miedo, en la que dice que CFE tiene el doble, sus plantas térmicas tienen el doble de salidas por fallo que por mantenimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que nos dicen no queremos a las generadoras intermitentes, porque esas son, valga la redundancia, intermitentes, pero sí queremos a estas, aunque fallen el doble del tiempo del que se les da mantenimiento. Entonces, estamos arriesgando, por una razón ideológica, más que otra cosa, la propia seguridad del sistema eléctrico. Y aquí quiero coincidir con Abril. Si estaban prestando la atención al Parlamento abierto, a mí me da un poco de pena que a 2 años de gobierno, lo único que ha logrado es un discurso ideologizado y no se haya logrado construir en realidad un sistema eléctrico confiable. Para terminar mi primera prestación, creo que dejaría esa parte, pero quisiera ser claro en que podemos tener un sistema eléctrico más confiable, más barato, con una correcta aplicación de la reforma. Sí, el problema es que la reforma dejó de aplicarse en los hechos a partir de 2018 con la cancelación de la cuarta subasta de energía eléctrica a largo plazo, y herramientas para resolver el problema y evitar que haya apagones como el que hubo el pasado 28 de diciembre se tienen y no se han usado. Y en lugar de eso lo que tenemos son oficios falsos que buscan tapar algo que todavía no sabemos qué fue, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Por último, en esta primera ronda pasamos con Pablo. Muchas gracias, Fernando, y también muchísimas gracias a Sergio, a Caminos de la Libertad por la invitación. Guillermo, Víctor, Abril, un placer compartir esta mesa de discusión con ustedes. A ver, yo por ahí te he leído, Guillermo, una frase muy buena en Twitter, que has empezado varios tweets con este concepto de no te distraigas, ¿no? Y yo creo que aquí hay una distracción muy grande, porque tenemos a grandes expertos de políticas públicas tratando este tema como si fuera un asunto de preferencia de políticas públicas. Y como si fuera un asunto de, pues yo prefiero un modelo estatista, yo prefiero un modelo neoliberal, y pues vamos a ver qué deciden las fuerzas políticas del país, porque ellos van a hacer el equilibrio en esto. A mí me parece que esa es una discusión muy mañosa y es una discusión muy peligrosa. Esta discusión no es una discusión sobre preferencias de política pública, sobre modelos económicos en el país. Esta es una discusión sobre legalidad e ilegalidad, sobre cumplir con la Constitución y cumplir con los compromisos internacionales que tiene México. Como Abril decía al principio de su participación, o dejar de cumplirlos, y que México se vuelva un país donde el único rescate al Estado de Derecho sea confiar en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación permanentemente esté siendo, pues, esta especie como de sweeper que dice, oye, no, aquí no te puedes meter. Es terrible estar en una posición así, es terrible que lo único que nos haya salvado de juicios que busquen compensaciones multimillonarias, miles de millones de dólares sobre nuestro país, sean las Cortes mexicanas, que México y su gobierno no se sepan autorregular, no sepan interpretar las consideraciones legales que hay sobre la mesa, y que a pesar de las advertencias, y aquí vale la pena hacer una pausa y decir,
es que todo ha sido lo mismo, todo tiene un origen, que es el pliego petitorio, que es un pliego petitorio monopólico de la CFE, que el licenciado Manuel Bartlett, y ahorita regresamos a ese tema, puso sobre la mesa y empezó a hacer una serie de exigencias. Y esta persona, que se llama Manuel Bartlett, que tiene toda una trayectoria política en nuestro país, pues ha estado insistiendo, ha estado cabildeando, ha estado usando su posición muy cercana al presidente para impulsar una serie de cosas que, de nuevo, el problema no es que sean las preferencias de política pública de Manuel Bartlett, el problema es que son ilegales. El problema es que si tú ves lo que hicieron con los certificados de energía limpia, y por cierto, yo no soy abogado, ¿no? Entonces yo no soy nadie para decir que esto es ilegal. Las Cortes mexicanas ya lo dijeron, ¿no? Que han visto en todas y cada una de las acciones que han tomado de política energética en el sector eléctrico, acciones ilegales. Están suspendidos en las Cortes. Lo de las CELS, el acuerdo del SENACE, el decreto NALE para tratar de apuntalar, según ellos, la confiabilidad, que hoy sabemos que no tenía nada que ver. Todas estas políticas apuntan en la misma dirección. En todas los jueces, y en un caso muy particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijeron, oye, estas pretensiones son ilegales, son inconstitucionales, no puedes seguir por ahí. ¿Y cuál fue la respuesta? Es decir, pues te voy a echar un montón. Ahí te va el Congreso de la Unión y ahí te va la bancada de un partido político que va a decir que no importa que tú digas que es ilegal, lo van a hacer legal, ¿no? No están buscando cambiar la Constitución, pero de todos modos están tratando de impulsar un tema que ya les dijeron las Cortes que no es compatible con la Constitución. Entonces, creo que el análisis aquí tiene que ser un punto de partida de la legalidad de estas cosas. Y ahorita me enfoqué en esta primera intervención en el aspecto de las leyes mexicanas, pero piensen en el aspecto de los tratados internacionales. Y no solo estamos hablando de las posibles disputas inversionista-Estado, que esos reclamos pueden ser dolorosísimos para el país. También estamos hablando de reclamos Estado-Estado. México tiene compromisos internacionales climáticos muy importantes y es increíble, es indignante que se atreva a poner sobre la mesa una decisión que cambiaría de inmediato. Esto no es un asunto de poco a poco, va a ir contaminando más México. Si pasan lo que quieren pasar y ponen en el orden de despacho primero a las plantas de CFE, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a emitir más de un día para otro. El perfil de emisiones de México cambia de un día para otro. Entonces, esa dimensión es importantísima. Y de nuevo, no tienen que confiar en la posición de analistas independientes, no tienen que confiar en la posición de la industria. Lean el reporte del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la propia Cámara de Diputados, que les dice, oigan, pues aquí la CFE sí va a obtener un market share adicional, nada más ojo, porque sí tenemos compromisos internacionales, sí tenemos pues algunos artículos con el que distintos inversionistas podrían buscar reclamos en contra de México. Entonces, cerrando esta primera participación, yo sí sugeriría que el tema esencial aquí es que buscar tener un poder monopólico en generación. Y por cierto, Guillermo, volviendo a usar tu frase, no hay que distraernos, el punto no es, o sea, el punto de un monopolio no es que sea la única firma en el mercado. El punto de un monopolio es que tenga poder indebido para influenciar ese mercado. Eso es lo que quiere la CFE. La CFE quiere ese tipo de poder monopólico en generación. La CFE quiere ese tipo de poder monopólico en comercialización. No le es suficiente distribución y transmisión, donde tiene retos mayúsculos y debería de darle cuentas a los mexicanos de por qué con márgenes de utilidad de 20% y de 25% respectivamente, no puede usar esa lana
para modernizar la red y si efectivamente hubiera algún problema para meter nuevas energías renovables porque nuestra red es obsoleta, ¿por qué no están usando esas ganancias de varias decenas de miles de millones de pesos en modernizar la red? Nada más la usan para sus subsidios cruzados y de nuevo con esta obsesión que tiene el licenciado Manuel Bartlett de ganarse unos puntitos de participación en el mercado porque no le gusta tener competencia, porque no le gusta que lo comparen, porque no le gusta que lo desplacen. Entonces, es un asunto muy claro, es un asunto de leer las leyes, de leer la Constitución y de leer los tratados internacionales. Gracias, Pablo. Y pasamos también por 10 minutos con Sergio. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Me gusta mucho el concepto que está surgiendo tanto de Guillermo García Alcocer como de Pablo Zárate, en el sentido de que, pues simple y sencillamente esta reforma es inconstitucional. Yo estoy completamente de acuerdo, pero veo también que es una contrarreforma que tiene pues fundamentos ideológicos. De hecho, recuerdo muy bien la declaración de la ex ministra de la Suprema Corte, la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el pasado 3 de febrero, cuando dijo que desde que llegó el presidente López Obrador al gobierno, se ha retomado la rectoría del Estado, que muchos años se olvidó, y añadió que en un sector tan estratégico de seguridad nacional como es el suministro de energía eléctrica, es una rectoría que tiene que estar en el Estado. Claramente, y lo vemos también en la iniciativa de reforma de la industria eléctrica, claramente aquí hay un concepto, hay una tendencia ideológica ante la cual no podemos cerrar los ojos. Finalmente, el presidente prometió no enmendar la Constitución. ¿Por qué no dijo que iba a enmendar la Constitución? Sí la cambió, por ejemplo, en el caso del artículo 3 para pues entregarle nuevamente a los sindicatos el control de la educación. ¿Por qué dijo en su proyecto de nación que no iba a cambiar la Constitución que se había modificado en el 2013 y 2014? Bueno, porque simple y sencillamente no quería asustar a los inversionistas y lo que está tratando de hacer, esta es una estrategia política, es modificar gradualmente las reglas del juego sin cambiar la Constitución, sin espantar a los inversionistas o en todo caso obligando a los inversionistas a negociar directamente con el Estado. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, en principio con la emasculación de los órganos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos o el CENAS, el Centro Nacional de Control de Energía, ¿qué ha hecho? Pues desplazar a quienes son especialistas en el tema. Aquí tenemos a uno de ellos, a Guillermo, y los ha reemplazado con personas que o no tienen ninguna preparación en el campo, o que, pues peor aún, solamente están dispuestos a tomar órdenes que vengan del Poder Ejecutivo. Las medidas que se han anunciado en distintos momentos ya las conocemos. Está la suspensión de las subastas para contratos de largo plazo. Tenemos la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional del 15 de mayo del 2020. La decisión de cambiar el orden de prioridad en la compra de electricidad para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad. Y todo esto, pues, de alguna manera se ubica en el marco político, en el marco práctico de la gente que lo que quiere es tener electricidad, que no le interesan las grandes discusiones ideológicas o políticas de los apagones del 2019 en la península de Yucatán y el apagón del Día de los Inocentes del 2020, que pues afectó una parte muy importante de nuestro país, en que en lugar de tener explicaciones técnicas claras, lo que tenemos es una responsabilización a quemas de pastizales y a la variabilidad de las energías renovables, las energías que llaman intermitentes. Un factor aquí muy importante ha sido el valor de la Suprema Corte, me parece. El momento en que la Suprema Corte determinó decretar como inconstitucionales muchas de las medidas que se han venido tomando dentro de esta política de confiabilidad, pues esto colocó el juego en un punto realmente interesante. De alguna manera, la Suprema Corte ya dijo que son inconstitucionales estas contrarreformas que se han hecho y a pesar de ello,
el gobierno ha decidido someter al Congreso, donde tiene pues claramente una mayoría automática, esta ley que sabemos que desde el principio es inconstitucional. Sin embargo, pues se ve que el presidente quiere seguir jugando esta jugada, quiere seguir cambiando las reglas del juego sin modificar la Constitución, nuevamente al parecer con la intención de, pues, de no espantar a los inversionistas privados, ya sean nacionales o extranjeros, aunque realmente pues ya están las circunstancias en una situación tal que hacen muy claro que cuando esta nueva ley de la industria de la electricidad llegue a la Suprema Corte, pues será declarada inconstitucional. Tenemos a una secretaria de Gobernación, que es la que ha tratado este tema, que nos dice que no podemos tener energías intermitentes, porque pues esto viola no solamente la rectoría del Estado, sino porque elimina la confiabilidad, la continuidad y la estabilidad en el servicio. Cuando pues sabemos que hay muchos países del mundo y que tienen energías renovables y que no están de hecho dejando de tener esta confiabilidad, continuidad y estabilidad en el servicio eléctrico. Sabemos también que este cambio retroactivo de reglas pues va a tener un impacto en la inversión privada y no solamente la inversión privada en energía, porque si sumamos esto a lo que aconteció con la planta cervecera de Mexicali o a lo que pasó con el aeropuerto internacional de la ciudad, el nuevo aeropuerto internacional de México, pues nos vamos a dar cuenta que el mensaje que se está mandando es que las reglas del juego que se establecen en México pueden cambiarse de manera retroactiva y por situaciones de carácter ideológico. No hay ninguna duda de que la Suprema Corte de Justicia ha determinado que estos cambios que está realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador son cambios inconstitucionales. El presidente no se arredra, no le ha parecido ni siquiera importante la decisión de la Suprema Corte y pues claramente vamos en un camino de un conflicto que nos va a hacer daño, que nos va a hacer daño a todos. Y mientras tanto, de hecho, tenemos otro problema. No se está haciendo inversión en nuevas plantas de ningún tipo, ni plantas de ciclo combinado, ni plantas tampoco de carácter renovable. Vimos la cancelación de un proyecto en Baja California Sur. El propio gobierno entiende que se necesita una nueva generadora de electricidad en Baja California Sur porque no está interconectada a la península y dice que se va a hacer, pero pues no sabemos cuándo y no tiene los recursos para mantener las líneas de transmisión que son su responsabilidad, mucho menos para invertir en nuevas plantas de generación de electricidad. Lo mismo nos dice que entiende que se necesita pues resolver la situación de Yucatán, que depende pues de unas líneas de transmisión que cada vez son más frágiles, que vienen del centro del país. No estamos haciendo en este momento las inversiones y esto lo que pasa es que me lleva a pensar que en razón de esta ideologización de un tema que debiera ser técnico, que debiera ser resuelto por estos organismos autónomos que se establecieron de forma inteligente para que pudieran tomar las decisiones fundamentales, pues estamos viendo que mientras el gobierno busca una posición que ni siquiera va a poder cumplir porque no va a contar con esas cantidades que se requieren para la inversión que se necesita. Lo que sí me queda claro es que en 2 o 3 años, a pesar de que hemos tenido esta contracción económica tan brutal del 2020, pues nos vamos a quedar sin electricidad. El problema es que ya habrá terminado el sexenio y en todo caso siempre es más fácil culpar a la corrupción que asumir las responsabilidades que no estás asumiendo. Aquí dejo también mi comentario. Muchas gracias, Sergio. Como bien comenta Sergio, pues una opción que tenemos ahora es esperar que se apruebe la reforma, que se vaya a la Suprema Corte y se declare inconstitucional. En el camino, pues es muy posible que pues perdamos certidumbre jurídica, se retrasen y cancelen inversiones y suframos un daño muy grande. La estrategia que puede tener el gobierno en este caso, pues sí es que nadie haga nada. Si no hay modificaciones a la iniciativa tal como se presentó por las reglas constitucionales, lo que va a proceder es que se voten sus términos y pues eso parece ser que sería el peor de los mundos,
Por eso, pues varios expertos aquí en general están participando en parlamentos abiertos y hay áreas de mejora. Ahí es donde quiero ir y preguntarles qué es lo que se puede hacer en estos momentos, cómo podemos atacar en este proceso legislativo para evitar un daño mayor. Y vuelvo en primer lugar con Guillermo. Muchas gracias, Fer. Muy atinados los comentarios. Yo tampoco soy abogado, pero tengo mucha información en términos de cómo lo están viendo los distintos representantes legales. Y en ese sentido, creo que es un riesgo que no debemos asumir como nación. Yo creo que hay claras muestras en el sector energía en México mismo de que cuando te vas a estos paneles internacionales, pues muchas veces los fallos son en contra de nuestro país porque efectivamente se puede materializar o se puede justificar que hubo ya sea una expropiación indirecta. Una expropiación indirecta, nada más explicarla en términos coloquiales, quiere decir que no te van a quitar tu planta, la planta va a estar ahí, pero lo que te van a expropiar es la posibilidad de tener una ganancia legítima que hubieras tenido de no haberse cambiado las reglas. No sirven de nada las inversiones, más de 6,000 millones de dólares que se invirtieron en los últimos años en plantas solares y eólicas, si el grueso de la generación se va a destinar a prender plantas que hoy están apagadas. Ese es el gran tema. Hoy están apagadas un gran número de plantas, casi todas son de CFE, y esas plantas tienen pues una eficiencia muy baja, tienen un costo muy alto, tienen altos índices de contaminación y lo pertinente sería su retiro. De hecho, en los programas que se hicieron en la administración anterior, se visualizaba un retiro ordenado de esas plantas y que la propia CFE fuera contando con nueva infraestructura que pudiera ser mejor para el país. En este momento no hay dinero para invertir y lo que se está proponiendo es prendamos todas las plantas que tenemos en el país. Hay plantas, Sergio Fer, que tienen un costo de operación más grande que el PIB que se generaría en la zona donde se está generando la electricidad. Es un cálculo que hacen los ingenieros eléctricos en conjunto con los economistas y dicen, oye, prendo esta máquina que cuesta, pues no sé, $1,000 el megawatt hora, ¿no? Y la comparo pues con una solar de $20 megawatt hora, ¿no? Imagínense, ya estamos hablando de dimensiones de muchas veces más cara. Pero bueno, imagínense que la prendemos. Pues una justificación para dejar prendida una planta es que la actividad económica que resulte de la utilización de esa electricidad pues sea mayor en términos de lo que vas a ganar de lo que cuesta la planta. Este es el típico dicho de que sale más caro el caldo que las albóndigas. Vamos a estar prendiendo plantas que le vamos a acabar debiendo en términos de costo a la CFE. Entonces hay un gran tema de finanzas públicas, hay un gran tema de contaminación, hay un gran tema de costo, de falta de competitividad para el país. Este es un insumo básico para podernos integrar a las cadenas productivas de Norteamérica y con nuestros socios del Pacífico. Si no tenemos energía accesible, barata y disponible, vamos a tener un gran problema. Y uno más, las empresas hoy en día en sus cadenas productivas están exigiendo energía verde. Los corporativos ya no van a aceptar tener gran parte de la cadena productiva en México si la energía que están utilizando es de origen fósil, porque les van a impedir cumplir con sus objetivos globales. Bancos en Inglaterra, bancos en España, Fer, bancos en todo el mundo, institucionales, el propio Banco Mundial está haciendo declaraciones cada vez más cerca en el sentido de que ya no van a financiar ningún proyecto que no tenga cero emisiones. Entonces, vamos en sentido contrario con todos los coches en el periférico encima de nosotros, ¿no? Mi comentario ahí. Gracias. Gracias, Guillermo. Pasamos contigo, Abril. El micro. Voy. Sí, otra vez. Perdón, yo solo quiero hacer una puntualización de lo que fue la pregunta pasada y ahorita retomo estos puntos. Creo que dos cosas que también le veo a que llegue a pasar la reforma es que
Ya en el usuario básico, es decir, en el consumo residencial, nosotros, pues ya estamos cautivos, o sea, somos, decía un buen amigo Paul Sánchez, somos derechohabientes de la CFE. Y en este momento, si se llegara a aprobar la reforma y si se removieran los autoabastos y si se absorbiera todo y si se concentrara el poder en este monopolio, porque va a ser un monopolio, o el fortalecimiento de este monopolio, que de por sí ya lo decía, ahorita voy a hacer un comentario sobre eso, pues entonces va a tener todavía más, una base mayor de derechohabientes. Y esto es una afectación a la competitividad, ya lo hemos vivido, algunos de ustedes lo recordarán, a mí me tocó un poco más chica, pero en la sustitución de importaciones, ¿no? No había calidad de los productos, no había competitividad. Entonces, muchas de estas cosas las vamos a volver a perder en este caso, si es que volvemos a estos esquemas. Y además, también en la parte legal, algo que también es muy importante, me parece, es que la CFE es un jugador más. Sí es el responsable de la transmisión y la distribución, como dijo Pablo, pero es un jugador más en generación y suministro. Y a pesar de eso, hoy por hoy tiene el 70% aproximadamente de la capacidad energética. Y además tiene el 100%, o sea, tiene el 100% de esta parte de la distribución y generación. ¿Cómo es posible que el gobierno esté concentrando su enfoque a darle este poder a un ente monopólico o a una institución en lugar de ver realmente por el bien de la sociedad? Entonces, estos son unos puntos que quería que no tomé en la anterior. Y en esto que nos preguntas, creo que ¿qué se puede hacer? Bueno, indiscutiblemente pues son las líneas de transmisión, o sea, volver a reactivar las subastas eléctricas, que haya más generación renovable, que la parte, por ejemplo, de las hidroeléctricas tengan una concepción, porque el agua también se utiliza para el consumo humano, para la agricultura. No podemos utilizar a la hidroeléctrica como una cuestión de base. Tenemos que construir quizás plantas de rebombeo en donde podamos utilizarla solamente para apoyar, porque sí en muchos países del mundo es como se utiliza. Entonces, seguir construyendo esta parte de renovables, crecer con la tendencia a la transición energética, que es la tendencia internacional, invertir, algo que es muy importante, en lugar de que el gobierno esté, por ejemplo, tratando de invertir en el Tren Maya o en un Dos Bocas, que la verdad es que es dinero tirado a la basura porque la transición energética nos está llevando a otra parte. ¿Por qué no invierten en mejorar, como decía Guillermo, primero quitemos las plantas viejas de la CFE y por otra parte se empiecen a especializar en las nuevas tecnologías? Hablamos de hidrógeno, hablamos de renovables, que la CFE se fortalezca en nuevos proyectos energéticos con nuevas tecnologías y que compita, que entre a mercado, que se haga, como decía yo hace un rato, la revisión de los contratos, si es que hay contratos leoninos, reales, si es que hay corrupción en algunas de estas cosas, pero entonces que se metan a mercado y que se compita en el mercado. Si quieren hacer un cambio, digamos, va a haber una afectación, porque obviamente esto va a tener una afectación en la parte de los contratos internacionales, en el TEMEC, y vamos a estar en cortes nacionales y en arbitrajes internacionales. Pero si en un momento dado, en un supuesto imaginario, pudiéramos, realmente se pudiera hacer esta modificación al despacho sin afectarlo, bueno, entonces no le vamos a dar prioridad a la CFE solamente por ser un ente del Estado, sino le vamos a dar prioridad a la competencia, al que tenga la mejor calidad, el mejor costo, que participe en el momento que se requiere. Entonces, creo que decían los mexicanos, y eso es un hecho, no nos gusta competir. No solamente a la CFE y no solamente a Manuel Bartlett no le gusta competir, al mexicano en general no le gusta competir. Siempre estamos muy acostumbrados a que papá gobierno nos dé, a que las cosas se hagan por obra y magia del Espíritu Santo. Entonces, la realidad es que tenemos que empezar a ver, cambiar este discurso, cambiar nuestra mentalidad y ser un México más competitivo y meter a mercado a la CFE. Yo me quedaría con esto. Muchas gracias. Pablo. Yo creo que es importante, y perdón por ser tan duro en esta perspectiva, pero yo creo que es importante plantear que esta iniciativa de ley
es impresentable en su totalidad. O sea, no estamos ante una iniciativa que digas, oye, pues si la arreglas aquí el fraseo, en la cláusula 25, pues podemos tener un documento que realmente funcione, es una cosa aquí de fraseo, moderen estas palabras, no consideraron que tendrían estas implicaciones. No estamos ante eso, Fernando. Estamos ante una iniciativa que es frontal y abiertamente violatoria de los derechos de terceros. Y prácticamente cada uno de las propuestas de cambio están encaminadas a eso. No solo en la palabra, sino en el espíritu. Entonces, sí es importante plantear eso y entender eso como punto de partida. Yo no creo, quizás el gobierno se quedó con la idea, con los gasoductos, que se trata de ser agresivo y dar un manotazo en la mesa, que en ese momento lo hicieron diciendo, acabo de presentar cartas de arbitraje internacional porque considero que hay contratos leoninos y demás, y sentar a la gente en la mesa y tratar de llegar a algún acuerdo. Es una mala interpretación de lo que pasó en el tema de los gasoductos. En el tema de los gasoductos, efectivamente se llegó a una negociación, pero de una forma bilateral. Yo creo que de nuevo, Bartlett hizo muy mal en cómo planteó ese tema y eventualmente llegó a la realidad de que iba a perder esos arbitrajes y que si quería cambios en los contratos se tenían que negociar de forma efectiva. Esto que tenemos enfrente, Fernando, desde mi perspectiva del entendimiento que tengo de los deberes fiduciarios que tienen los ejecutivos de las empresas, es innegociable. No puedes pretender que esta iniciativa sea un instrumento de negociación porque consideras que algún contrato aquí y algún contrato allá no te gusta. Es no entender la naturaleza de la industria. Tiene jugadores muy diversos que aceptan perfiles de riesgo muy diversos. Es imposible entablar una negociación con la industria, además tiene repercusiones para los consumidores, es imposible entablar una negociación de esa forma. Entonces, si lo que los legisladores están imaginando es que esta es una forma de sentar a la gente en la mesa y buscar beneficios indebidos en una negociación, me parece que no están entendiendo cómo funciona una empresa y lo que un ejecutivo tendría que hacer ante esto, que es decir, pues es que esto es una violación de mis derechos y esto lo tengo que defender de forma jurídica. No es un tema de, oigan, tratemos de ver las cosas un poquito más parecidos ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. Es un tema de que es terrible lo que están planteando, ¿no? Vengan industria y expertos y demás a platicar de una iniciativa que viola la Constitución. Es que eso es inaudito para el Congreso mexicano. Es una falta de respeto a las instituciones de nuestro país. Entonces, yo creo que sí es bien importante eso. Un último comentario antes de cerrar esto. Es una iniciativa nacionalista, pero hay dos tipos de nacionalismo. Hay un nacionalismo constructivo que busca que tengamos empresas formidables con capacidades tecnológicas extraordinarias, que Pemex o CFE pudieran competir, que nuestros empleados de CFE y Pemex estuvieran a la altura de los mejores a nivel mundial. Eso me parece que está muy bien. Lo podemos discutir, por supuesto, y habrá que ver cómo se desarrollan las inversiones, pero esa pretensión nacionalista de apelar al orgullo de la producción, me parece que es algo sano. Me parece que es algo que está presente en todos los países y me parece que es una fuerza, inclusive política, interesante, ¿no? Para quien quiera hacer planteamientos creativos. Esta iniciativa no es eso. Esta iniciativa es nacionalismo destructivo. No hay una letra que esté en esa iniciativa que nos ponga en un plano en el que CFE desarrolle capacidades de investigación y desarrollo formidables, que su plantilla laboral pueda atraer al mejor talento que te puedas imaginar, que la tecnología de México despegue, que podamos incorporar más renovables que ningún otro país del mundo. Por supuesto que no quieren eso.
lo que quieren es un nacionalismo destructivo. Pasaron de 2019 de tener ambiciones de producir y generar y demás, a decir, no tenemos las competencias técnicas, no podemos ejecutar ese tipo de proyectos, entonces vamos a destruir. El punto es, saca a los privados de aquí. No los dejes competir. Di que son intermitentes. Di que están paradas en subsidios y cosas que no es cierto. Eso me parece, como mexicano, terriblemente frustrante y francamente inexplicable. Hasta aquí dejaría mi comentario. Gracias, Pablo. Pasamos con Víctor. Bueno, yo debo de confesar que nunca me ha caído bien el presidente, pero no es un asunto de caer bien, es un asunto de instituciones. Y una de las razones por las que nunca me cayó bien es porque se decía de izquierda y en realidad yo no veía en él muchas cosas de izquierda. Y lo demostró desde que era jefe de gobierno y ahora lo demuestra en este aspecto. Porque los órganos reguladores, y es una charla muy larga que he tenido con Guillermo, surgieron a partir de las izquierdas. Los mercados no son perfectos y entonces se busca una regulación que evite los abusos de los que pueden ser monopólicos o de los que pueden ejercer este poder de monopolio. Entonces, esa es la función de los órganos reguladores. Lo primero que hizo este gobierno fue desaparecer en los hechos, de facto, a los órganos reguladores para tenerlos como una oficina más de trámites de Secretaría de Energía. Y esta parte es para mí lamentable y nos vuelve a mostrar que el presidente no es de izquierda. Yo creo que además las izquierdas modernas en Europa buscan beneficiar siempre al ciudadano. Cualquier izquierda moderna, las izquierdas, los países de izquierda en el mundo están usando subastas de energía eléctrica de largo plazo y aquí lo que nos están diciendo es no queremos subastas porque fuerzas a alguien a comprar la energía más barata para después ofrecerle al ciudadano. Obviamente omiten esta parte de después ofrecerse al ciudadano. También yo creo que las izquierdas en el mundo tienden a ser ambientalistas y a lo mejor no son un partido verde, pero las izquierdas del mundo tienden a buscar o a implementar la transición energética como un asunto incluso de justicia climática y de justicia, perdón, no me gusta mucho el término, pero de justicia social. Entonces, las izquierdas en el mundo, creo que cualquier persona de izquierda en el mundo voltearía a ver esta iniciativa y diría, esto absolutamente no es de izquierda. Y lo que es en realidad es un monopolio trasnochado propio de la herencia revolucionaria que tenemos de los gobiernos priistas del siglo pasado. Y aquí quiero hacer un pequeño llamado, porque es algo importante. ¿Cuál es la base del éxito que puede tener el presidente con esta iniciativa? Yo creo que no va a ser ni jurídico, no va a ser un éxito económico, al contrario, le va a costar más al país lo que está intentando implementar el presidente. Sin embargo, va a tener un éxito electoral, porque a los mexicanos nos metieron en la cabeza el discurso de que el nacionalismo como algo bueno, de que las empresas nacionales o tener grandes y fuertes empresas nacionales es bueno para México, o a lo mejor es el orgullo, ¿no? ya ni siquiera es algo bueno, como lo dijo Pablo, es un asunto de orgullo nacional, pero es algo que para bien, yo creo que para mal, tenemos implantado como un chip en nuestra corteza cerebral. Entonces, este es el gran reto que tenemos que hacer y creo que intentando hacer un poco de retrospectiva o de autocrítica es en la parte en la que los que estamos inmersos en el mercado eléctrico o en el sector eléctrico hemos fallado y no hemos comunicado esto de por qué al ciudadano le conviene la parte de los mercados, por qué le conviene la competencia, por qué no nos conviene una empresa todopoderosa, y no es difícil hacerlo porque los mexicanos ya vivieron esto con la reforma de telecomunicaciones y ahora no es estrictamente como telecomunicaciones, pero tiene una influencia muy, muy fuerte. Insisto, ahora voy de nuevo a alusiones a pláticas con Guillermo desde hace mucho tiempo. En ciertos momentos la regulación eléctrica se parece más a la regulación de telecomunicaciones que una regulación meramente energética. Y pues hacia allá íbamos, o sea, ya deberíamos ir,
Sin embargo, lo que estamos teniendo es el intento de una implantación de nuevo de un monopolio que a nadie le va a beneficiar. Yo discrepo en algunas partes de la opinión que dio el Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Yo no creo que siquiera que CFE pueda ser en realidad el ganador de la reforma si se da. Creo que va a tener que despachar sus plantas que ya tienen reserva fría, que ya no están funcionando, porque son, como lo ejemplificaron hace un rato, sumamente caras, sumamente ineficientes. Pero el presidente promete no incrementar el costo de energía eléctrica. Entonces no hay de otra. O vamos a tener que meterle subsidios directamente en fresco para mantener el costo de la energía, o vamos a tener que seguir trasladando las ganancias de transmisión y de distribución para tapar el hoyo financiero que se causa con la generación de las generadoras de CFE, no todas, pero sí las más viejas, las más contaminantes además, y las menos eficientes. Y finalmente el Estado mexicano le va a costar mucho. Yo terminar esta participación poniendo un número. Hace un rato lo decía Pablo, el costo no es solamente sobre los fierros que están ahí, sino es por lo que se espera de las inversiones. Yo llevo un cálculo hasta ahorita, digamos que son 4 modelos los que serían afectados en caso de una contrarreforma. Son los PIEs, son los autoabastecimientos, pero falta mercado eléctrico y falta subastas, que ya son producto de la ley de la industria eléctrica. Tan solo de subastas he calculado que se requieren alrededor de 18,000 millones de dólares para pagar las indemnizaciones por los daños a las empresas de subastas. Pero de mercado eléctrico, mi cálculo llega a otros 43,000 millones de dólares. Estamos hablando de 61,000 millones de dólares solamente de la mitad de los modelos. Si lo traducimos a pesos, en este momento se anda alrededor de 1,220,000 millones de pesos. Estamos hablando del 30% más o menos del presupuesto de egresos de la Federación para este año. ¿De dónde lo vamos a sacar? Y la peor parte es, aún pagando eso, no vamos a lograr tener o incrementar la capacidad instalada de generación. Este cálculo está hecho solamente con lo que ya está, y tenemos que agregar más capacidad, y no vamos a tener dinero para agregar, ni siquiera para pagar esas indemnizaciones, y menos para agregar más carga o más generadores, que es lo que México necesita para sostener el crecimiento económico, o por lo menos que no se nos caiga el crecimiento económico más de lo que ya se nos ha caído en lo que va del sexenio. Y aguas, no fue con la pandemia, fue con el inicio de decisiones absurdas como la cancelación del aeropuerto. Esto es varias veces el aeropuerto, no es una vez, sino no recuerdo exactamente el monto del aeropuerto, pero son varios aeropuertos que no tendríamos para pagar, y además no podríamos construir adiciones como lo está haciendo el ejército con el aeropuerto. Aquí no habría dinero de dónde sacar para lograr las inversiones que requiere, ya no digamos la transición energética, ya no digamos crecer el sistema para mantener estable en un año de alta demanda como fue, por ejemplo, 2019. Lo único que nos salvó de no tener apagones en 2020 fue la pandemia. Si no, los apagones no hubiera sido nada más el del 28 de diciembre, sino apagones como el de la península de Yucatán hace 2 años, en mayo de 2019, hubieran sido constantes. Y no hay recursos en el Estado para hacer frente a esto, y menos a las indemnizaciones. Y olvidamos finalmente de las indemnizaciones, el prestigio internacional. ¿Quién va a venir a invertir en México si aún con estos costos el Estado pretende llevar a cabo acciones que son prácticamente un suicidio económico para el país? No creo que nadie en su sano juicio está pensando ahorita invertir en electricidad en México, y los que quieren no tienen dinero para hacerlo, y me refiero a CFE. Gracias, Víctor. Y por último pasamos con Sergio. Creo que hemos tenido un gran panel con muchísima información. Sé que se ha dicho que el problema es simplemente legal, que hay que pedir que se cumpla la ley, pero a mí me parece que el problema es más complejo. Creo que es un problema político. Tenemos que lanzar un mensaje a la sociedad. Si le preguntamos a la gente que qué prefiere, si tener empresas privadas, extranjeras, generando electricidad, o tener a la Comisión Federal de Electricidad, la cantidad de personas que van a responder que prefieren a la Comisión Federal de Electricidad va a ser abrumadora. ¿Qué tenemos que hacer? Quienes conocemos, quienes hemos estudiado este tema,
es tratar de explicar lo que aquí se ha manifestado de manera sencilla. Son temas técnicos, por supuesto, pero hay formas de explicarlo, hay formas de explicar que, uno, no se deben cambiar las reglas del juego de forma retroactiva, dos, no se deben violar las leyes de un país, pero tres, que necesitamos una gran inversión en electricidad y que en estos momentos ni la Comisión Federal de Electricidad ni el Estado mexicano tienen la capacidad para hacerlo, ni financiera ni técnica. Son mensajes sencillos y creo que cada quien en su foro tiene que poderlos lanzar. Es todo lo que tengo, Fernando, y bueno, pues esperemos que logremos mandar este mensaje con mayor claridad a la gente. Muchas gracias, Sergio. Y antes de cerrar, si alguien quiere hacer algún comentario ya de cierre muy breve, levante la mano. Abril. Sí, yo solamente quiero decir que efectivamente este es un tema político, sé si es legal, obviamente, con todo esto es con base legal, pero es un tema político. ¿Por qué lo lanzan hoy? Porque vienen las elecciones. Es una cuestión electoral, de promesas electorales, de no subir las tarifas eléctricas, de abanderar durante todo este periodo de aquí a que sea el día de la elección, un tema de, miren, que este mensaje nacionalista que ha venido muchos presidentes desde Carranza han venido utilizando o abanderando el tema del nacionalismo, como decía Víctor, y es el momento que quiere fortalecer el presidente esto. Ellos, yo creo que están conscientes de que es muy posible que van a perder en tribunales esto. Entonces, y aún así, sabiendo de que el acuerdo de confiabilidad de la Secretaría de Energía, pues fue completamente, el fallo fue negativo, ¿no? En contra de ellos. Aún así vuelven a sacar esto, hoy están lanzando todo un parlamento abierto porque muchos sectores hemos solicitado el diálogo, es un diálogo y me parece que es un parlamento que es es una buena intención que todos podamos estar participando, pero esto no va a haber una modificación real si el grupo de Morena en la Cámara de Diputados realmente se empecina en aprobarla, pues la van a aprobar y después estaremos en cortes. Entonces, creo que hay dos daños muy importantes que se le hacen a la nación. Una es la concentración de poder. La concentración de poder nos ha llevado a disminuir el crecimiento económico y nos disminuye también no solamente le pega a la clase media, sino también le pega a las clases más bajas. Entonces, es muy importante que estemos bien conscientes que esa concentración de poder no puede seguir siendo así. Hoy los estados, por ejemplo, los estados de la República casi no tienen atribuciones para poder lograr que sus estados tengan mayores inversiones porque todo está concentrado a nivel federal. Deberíamos de ampliar un poco esta base a la cuestión federalista para que cada uno de los estados pueda ver por sus propios ciudadanos, por las necesidades de sus propios ciudadanos y que los ciudadanos también tengamos estas herramientas, instituciones en donde podamos ir a reclamar, porque cuántas veces no nos llega también una tarifa eléctrica, un estado de cuenta de CFE con precios exorbitantes, ¿y a dónde reclamamos? ¿Quién nos oye? ¿Quién nos ayuda? Porque somos derechohabientes, porque no tenemos esa capacidad. Entonces, creo que es muy importante también que como ciudadanos nosotros podamos tener los mecanismos para poder exigir y que los estados tengan la capacidad para poder ayudar a sus ciudadanos y para poder generar mayores inversiones y que se tiene que desconcentrar el poder y que, como dice Sergio, hay que encontrar las herramientas para poderle explicar a la gente, porque a la gente lo que les importa es si me van a subir la gasolina o si me van a subir la tarifa eléctrica, pero no pueden tener este big picture de toda la afectación en los diversos sectores nacionales, en la cadena de valor. Este gobierno dijo, voy a ayudar a los más pobres. ¿Qué ha hecho para ayudar a las cadenas de valor en el sector energético? Nada. Entonces, son muchas áreas que tenemos que trabajar. Las inversiones sí han ayudado a las comunidades. Claro, no, le echan la culpa y dicen es que llegan los grandes proyectos, los grandes parques solares, y entonces afectan las comunidades. Pero recuerden que Pemex ha afectado a muchas comunidades, ha contaminado muchas cosas. Entonces, eso es, no estoy justificando una por otra, simplemente que hoy tenemos que tener una mayor conciencia y responsabilidad, tanto la ciudadanía, el empresariado, como el gobierno, y cambiar el discurso político de que yo soy Pemex y Pemex soy yo, o yo soy CFE y CFE soy yo. Porque lo que necesitamos es tener una seguridad energética para tener una energía limpia,
barata y que todo el mundo en este país pueda tener acceso a ella. Solamente quería terminar con esto. Gracias, Guillermo. Gracias por la invitación, magnífico foro, felicidades, Sergio, Fernando. Y un poco apelando a lo que decía Sergio, yo creo que tenemos que encontrar ese lenguaje ciudadano y creo que no hay nada más ciudadano que pues expresar experiencias que hemos tenido, ¿no? Yo estudié alguna vez alguna especialidad en Brasil en los 90s y teníamos los pues apagones programados, ¿no? Todos los días nos decían que no iba a haber energía eléctrica de las 2 de la tarde como hasta las 10 de la noche. Entonces imaginen ustedes pues el verano en Río, pues pasándola pues sin aire acondicionado, ¿no? Eso es una condición casi de derecho humano, ¿no? Entonces creo que tenemos que fijar ese objetivo, decir, a ver, señores, los instrumentos son secundarios, los objetivos son estos, y pongamos a contrastar lo que nos ofrece el gobierno para atender lo que pensamos nosotros son los objetivos, que debe ser, como bien decía Víctor, poner en el centro al ciudadano. Ahorita la iniciativa pone en el centro a CFE. A mí no me da más alegría o menos alegría que una empresa esté mejor o peor. Lo que sí me va a dar de verdad alegría o mucha tristeza es que mis alimentos se echen a perder en el refrigerador, es que no pueda prender un aire acondicionado si vivo en Tabasco, es que no pueda yo prender una computadora. Hoy una necesidad de primera, digamos, si yo no tuviera internet y no tuviera electricidad, pues no puedo trabajar, no puedo dar mis clases. Entonces creo que tenemos que aterrizar a cuál es la verdadera discusión. Y obviamente coincido con Pablo, ¿no? O sea, este tema tiene un tema jurídico importantísimo, eh, pero la van a aprobar. Yo tengo esa impresión de que la van a aprobar y que vamos a acabar en las discusiones jurídicas y creo que hay que sensibilizar a la población. Pero bueno, muchas felicidades. Felicidades por el ejercicio y gracias por la invitación. Fernando, nada más una reflexión rapidísima, porque creo que es importante lo que plantean Abril y Guillermo. Esta no es una exigencia ciudadana. O sea, aquí el problema no es que el pueblo de México malentendió las cosas y se despertó y le planteó una exigencia al gobierno de que cambiara las cosas y le presentó la reforma a la LIE. Es que en mi perspectiva eso a veces distrae un poquito el origen de las cosas. Esta es una exigencia de Manuel Bartlett. Este no es un tema de, por supuesto que la comunicación de industrias y gobiernos y demás tiene muchas deficiencias, pero esta no es una exigencia ciudadana, esto no es un tema de agenda ciudadana, este no es un tema de la sociedad civil mexicana impulsando algo que malentendió. Esto es un tema de Manuel Bartlett pidiéndole al presidente que su bancada le haga un paro y que pase esta ley y que con esto acabe cobijándose de algún aspecto democrático, populista o lo que sea. Pero hay que tener bien claro el origen de las cosas y el origen pues de este tipo de cosas, ¿no? Gracias, Pablo. ¿Algún último comentario? Yo muy rápido, siguiendo lo que dice Pablo y mientras estaba aquí con ustedes platicando, subí un hilo que tenía guardado desde hace unas horas en el que invito a los ciudadanos a participar, pidiendo a los diputados que rechacen la iniciativa de ley. Los invito a participar también. Ahí lo puse muy fácil para los ciudadanos que no están familiarizados cómo encontrar el correo electrónico de su diputado, pero finalmente luchemos por nuestra libertad y luchemos por nuestra libertad como ciudadanos y los invito a participar de esta forma, que a lo mejor seamos pocos, pero que hagamos sentir a los legisladores que la gente los está viendo y que necesitamos energía más limpia y más barata para nosotros, para nuestra vida diaria y para el bienestar del país y del futuro. Muchísimas gracias por la invitación y nuevamente un gusto platicar con grandes amigos como Guillermo, Abril, Paul, y es un honor, Sergio. Muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias. ¿Algo más? Perfecto.
Pues esto es todo por hoy y con esto concluimos nuestro foro Industria Eléctrica, Monopolio o Rectoría del Estado. Damos las gracias a Guillermo, a Abril, a Pablo, a Víctor y a Sergio por acompañarnos y también damos las gracias a Caminos de la Libertad por la organización de este evento. Hasta la próxima.